Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy a esta conferencia sobre el marco regulatorio de la resolución 533 y todos los procedimientos que se deben hacer para el cierre contable para las entidades del sector gobierno. Mi nombre es Gerardo Santamaría, yo soy director ejecutivo de IFRS Latinoamérica y como les decía, quiero darles la bienvenida a esta conferencia. Hemos desarrollado una conferencia que les permite a ustedes básicamente realizar todos los procedimientos o todos los elementos que deben tener en cuenta para el cierre contable de sus estados financieros, considerando que son los estados financieros o los primeros estados financieros que se presentan bajo esta normativa. Durante este año hemos desarrollado una serie de elementos y una serie de elementos que se permitan o que nos permitan darles a ustedes tips o apoyos o ayudas técnicas para todo el cierre y el manejo técnico contable que deben realizar. Estos elementos y estas las estaremos realizando, las estaremos publicando a través de nuestras redes sociales, en las cuales ya tenemos una serie de artículos que son herramientas de apoyo y de ayuda para que ustedes puedan realizar sus procesos contables. Van enfocados a todos los tipos de mercado, especialmente a las normas plenas, a las normas PYME y todo lo que tiene que ver con gobierno y entidades que están regidas bajo la resolución 414. Por ejemplo, en este momento, la semana pasada tuvimos la oportunidad de publicar en nuestro blog las modificaciones que tiene la norma plena. Por lo tanto, los invitamos a todos ustedes a que nos sigan y en nuestras redes sociales y se mantengan actualizados con esta información. Hemos desarrollado también una serie de videoconferencias que les van a ayudar a todos en el manejo contable. Dentro de 15 días estaremos hablando básicamente de lo que es la ley de financiamiento y cómo esa ley de financiamiento que emitió el gobierno colombiano nos da una serie de elementos y una serie de ayudas que deben ser muy importantes para las empresas y que nos van a permitir optimizar nuestra planeación tributaria, nos van a permitir también optimizar todos nuestros recursos en todo lo que tiene que ver con temas tributarios. Creemos nosotros como consultores y como asesores de empresa que debemos buscar oportunidades en la normativa más que estar viendo aspectos negativos. Buscamos es brindarles soluciones que les generen a ustedes un apoyo y que les permitan a ustedes desarrollar una estrategia corporativa mucho más interesante. El día de hoy, como les comentaba, vamos a hablar entonces de todos los elementos que deben contener las entidades de gobierno para poder realizar el cierre de sus estados financieros de la mejor manera, considerando entonces que son los primeros estados financieros que vamos a presentar bajo la norma internacional. Vamos a hablar el día de hoy básicamente de una contextualización. Esta contextualización está basada, va a ser muy breve, que es un repaso de lo que ha sido el marco regulatorio. Creo que todos ustedes ya conocen la normativa que ha dado origen a esta norma internacional, las resoluciones que ha emitido la Contaduría General de la Nación como órgano regulador de la contabilidad pública en Colombia. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso del tema. Luego hablaremos de los estados, lo que son la presentación de los estados financieros, cuáles son los elementos que ustedes deben considerar para la presentación de estados financieros, qué estado financiero hay que presentar. A nosotros nos preguntan si debemos presentar flujo efectivo o no, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos, las características y los puntos básicos que deben contener los estados financieros para poder entonces cumplir con la normativa, así como el tema de revelaciones, etcétera, etcétera. Posteriormente hablaremos de la resolución 625 del 2018, que habla de unidades contables. ¿Qué son las unidades contables? Cuando nosotros agregamos otras entidades para presentar la información de carácter agregada. ¿Qué debe cumplir cada una de esas entidades y cómo homologar pues todo el tema de política contable de la entidad principal? También hablaremos de la resolución 523, la cual nos permite realizar modificaciones a través de en la cuenta de impactos por transición, que es un tema que también es una pregunta bastante frecuente en nuestros clientes, donde nos dicen, mire, si hubo elementos que se nos quedaron por fuera del estado financiero de apertura, ¿cómo los manejamos? Entonces esta resolución lo que nos da es las guías y nos permite qué hacer con cada uno de esos elementos. La trataremos a continuación. Y posteriormente hablaremos de un tema que es bastante interesante y consideramos que es uno de los temas que más nos preguntan nuestros clientes, y es el tema de los cálculos de deterioro. ¿Cómo hago el cálculo de deterioro para nuestras cuentas por cobrar? ¿Cómo hacemos el cálculo de deterioro de nuestros activos? Entonces vamos a hablar de este tema. Faltando 15 minutos para las 10, abriremos una sesión de 15 minutos de preguntas en las cuales esperamos poder contar o resolver las inquietudes que todos ustedes tengan. A partir de las 9:45 entonces abriremos por Facebook
estaremos atendiendo cada una de sus inquietudes el día de hoy. Entonces, para darle paso a la conferencia, me permito presentarles al doctor Iván. El doctor Iván Montenegro nos acompaña el día de hoy, especialista en estándares internacionales de información financiera de la Universidad Javeriana. Nos ha colaborado y ha sido director de proyectos en implementaciones como la Alcaldía de Villavicencio, el municipio de Madrid, el Instituto Nacional de Vías, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Corantio, que también ha colaborado. Dado mi experiencia profesional, creo que es una de las personas que más sabe normas internacionales en Colombia. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con el doctor Iván Montenegro. Muchas gracias y nos vemos para la parte de las preguntas. Muy buenos días para todas las personas que se conectan en este momento desde sus diferentes sitios de trabajo, de las diferentes ciudades. Es un gusto para mí poder compartir este tipo de espacios para que podamos realizar ese cierre contable de la vigencia 2018. Asimismo, quiero expresar un saludo a las diferentes entidades que nos han permitido realizar este proyecto de implementación de los saldos iniciales, entre las cuales se encuentra la Gobernación del Tolima, Alcaldía de Manizales, Alcaldía de Villavicencio, Alcaldía de Madrid, Dirección de Tránsito de Bucaramanga y Corantioquia. Entonces, daremos inicio con los siguientes temas, los cuales iniciaremos con la contextualización. Va a ser una contextualización muy breve, muy rápida, ya que sabemos que ya es de conocimiento de todos ustedes, y posteriormente seguiremos con la presentación de los estados financieros. Asimismo veremos el tema de la resolución 625 del 2018, resolución 523 del 2018 y cálculos de deterioro. Como lo mencionaba el doctor Santamaría, al final vamos a hacer una serie de preguntas, las cuales ustedes nos van a enviar. Van a haber preguntas que por la casuística propia de cada entidad no las vamos a poder contestar de inmediato, pero sí a través del correo les haremos llegar nuestra posible solución a sus inquietudes. Entonces, sin más preámbulos, iniciaremos con el tema de la contextualización. Como ustedes lo recuerdan y si lo vieron en el inicio de este proceso de transición, el ente normalizador a nivel internacional es la NIC-SP, como la podemos ver ahí a la izquierda de la pantalla. Esta NIC-SP fue adoptada por Colombia a través de la Contaduría General de la Nación. Se hizo una adopción de esta norma y la Contaduría General de la Nación lo que hizo fue una adopción y la emitió a través de la resolución 533 del 2015. Entonces, las entidades de gobierno se catalogan en diferentes resoluciones. Entonces está la resolución 414, está la resolución 743 y específicamente el día de hoy vamos a trabajar únicamente con el tema de la resolución 533 del 2015. Para resolución 414, si hay algunas personas que están conectadas en este momento y están interesadas en este tema, trataremos más adelante, abriremos otras conferencias donde se traten estas resoluciones, que también hablarán del tema del cierre contable. Asimismo, vamos a verificar, como ustedes lo pudieron ver en el tema de los saldos iniciales, los contenidos que proporciona la Contaduría General de la Nación para poder llevar a cabo esta implementación y que de aquí en adelante podamos manejar a través de esas guías y de esas diferentes resoluciones que ha emitido nuestra presentación de los estados financieros. Entonces, tenemos el marco conceptual. Ahí están catalogadas todas las características, los elementos de los estados financieros, los principios de los estados financieros. Y posteriormente vamos a ver las normas como tal, las normas que nos hablan del reconocimiento, de la medición, de la revelación y de la presentación de los estados financieros reflejados a través de los hechos económicos. También hay una serie de guías de aplicación, una doctrina contable y un catálogo general de cuentas. Entonces, como ustedes lo pueden observar, los otros marcos de los que les estaba mencionando anteriormente, el 414 y el 743, tienen un contenido muy similar, pero tienen unas diferencias de fondo. Entonces, este es el marco contextual como tal, la parte legal que fue la que vimos al inicio cuando empezamos todo este proceso de transición. Seguimos con el tema de la presentación de los estados financieros. Como vemos en la parte izquierda, las características
que son las fundamentales y las características de mejora. Entonces, para que los estados financieros puedan gozar de una fiabilidad, de unas cualidades tanto cualitativas como cuantitativas, vamos a hablar del tema de las cualidades cualitativas por ahora, que son el tema de las características que deben contener esos estados financieros. En las fundamentales, que son dos, está representación fiel y está la relevancia. En la representación fiel vemos que sea una información completa, que sea una información neutral, que sea libre de error y que sea influyente. Dentro de la relevancia vemos en el tema de que sea influyente el tema de la materialidad. Este tema de materialidad ha sido compleja para algunas entidades poderla determinar, dado que está influenciada en la toma de decisiones de esa materialidad que podemos ver en los estados financieros. Más adelante vamos a tratar un tema de esa materialidad y vamos a seguir con las otras cualidades de mejora que también debe tener la información contable, que es la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad. Entonces no olvidemos que tanto cuantitativa como cualitativamente se debe hacer el cierre contable. Por eso no podemos dejar atrás el tema del marco conceptual, que fue lo primero que vimos en los contenidos que trae la resolución 533. Hacíamos una comparación con el tema del RCP 2007, del régimen de contaduría pública, y los principios que nos mencionaba. Son muy similares a los que están manejando hoy la resolución 533, pero se distancian mucho en el tema de fondo. Entonces en el RCP veíamos confiabilidad, razonabilidad, objetividad, verificabilidad, relevancia, oportunidad, materialidad, universalidad, comprensibilidad, razonabilidad y consistencia. Si se dan cuenta, podemos ver que tienen una similar descripción de esos principios y de esas características de la información. Pasaremos ya al conjunto de estados financieros que deben presentarse para la vigencia 2018, para el cierre, y en él podemos apreciar el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y la nota a los estados financieros. Con referencia al tema del estado de flujo de efectivo, para el año 2018 va a ser de una presentación voluntaria. Para el año 2009 y años siguientes va a ser de obligatorio cumplimiento. En el tema de estados de flujo de efectivo vamos a tratar de sacar una conferencia para el tratamiento de ese flujo de efectivo por la complejidad que pueda llegar a tener. Vemos el estado de cambio en el patrimonio, que es muy similar a lo que se estaba manejando bajo el RCP 2007, y viene posteriormente notas a los estados financieros, que es las revelaciones que ahora son un poco más estrictas como tal. Ya hablaremos más adelante de qué tipo de revelaciones deben estar contenidas en los estados financieros. Vamos a pasar al contenido mínimo que debe tener el estado de situación financiera. Entonces allí vemos partidas a presentar en el activo, como son el efectivo y el equivalentes al efectivo. Ahí en el efectivo y equivalentes al efectivo vemos que hay una partecita que nos habla del efectivo restringido. Entonces tenemos que tener sumo cuidado cuando vamos a hacer esa clasificación de algunas partidas que se encontraban en el efectivo equivalentes al efectivo a pasar a ser de uso restringido. Adicionalmente vemos inversiones de administración de liquidez, cuentas por cobrar, por transacciones sin contraprestación y cuentas por cobrar con transacciones con contraprestación. Esa es una de las novedades que vemos en la presentación de los estados financieros, cuando se trata tanto de una cuenta por cobrar como un ingreso con o sin contraprestación. También vemos los préstamos por cobrar, inventarios, inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos, propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión, activos intangibles y activos biológicos. Entonces, la estructura como tal, la taxonomía que ya viene para el balance general, está contenida en estos aspectos. De igual manera, cuando ustedes realizaron el tema de política contable, allí plasmaron qué partidas iban a instaurar en sus estados financieros. Más adelante vamos a hablar de un tema de manuales de procedimientos, donde podemos observar ya al detalle las dinámicas contables que están contenidas en estas estructuras del balance o estado de situación financiera. En las partidas mínimas y presentación del pasivo y patrimonio vemos las cuentas por pagar, los préstamos por pagar,
títulos emitidos, provisiones, pasivos por beneficios a empleados y participación no controladas presentadas dentro del patrimonio. Ahí vamos a hacer un énfasis en el tema de las provisiones. Veamos que la Contraloría General de la Nación, junto a la Defensa Nacional, emitió una resolución donde nos servía de guía para establecer las provisiones tanto de los litigios y demandas que tenían las entidades, y posteriormente podíamos hacer aplicación de ella. No es de uso obligatorio, es voluntario, y las entidades las podrán acoger. También vemos los pasivos por beneficios a empleados. Allí podíamos observar que muchas entidades manejaban beneficios a largo plazo y que no se contemplaban desde un comienzo. Por ejemplo, el tema de quinquenios, primas por antigüedad. Entonces, para el cierre de este año, de esta vigencia 2018, ya tenemos que contemplar ese tipo de pasivos. Entonces, ahí hay un tema complejo para aquellas entidades o algunas que también manejan el tema pensional, que sería el tema posempleo en los beneficios a empleados. Pasamos ahora al estado de resultados, y ahí, como les mencionaba anteriormente, encontramos unos ingresos con y sin contraprestación. En algunas de las entidades, como los municipios y las gobernaciones, podemos ver que el tema es tributario. De los tributos perciben esos ingresos, entonces aparecen impuestos, transferencias, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, ingresos y gastos financieros, beneficios a los empleados, depreciación y amortización de activos, deterioro del valor de los activos, reconocido o revertido durante el periodo contable. Entonces, básicamente, la estructura de la presentación de los estados financieros está contenida dentro de los objetivos que busca también el marco conceptual, que la información esté acorde a una representación fiel. Pasamos ahora al tema del proceso contable y sistema documental contable. Ahí hablábamos de la resolución 525 del 2016 y de la resolución 625 del 2018. Si nosotros recordamos el tema de la resolución 525 del 2016, que nos habla de todo el tema de proceso contable y sistema documental contable, veíamos las diferentes etapas que trae el proceso contable. El proceso contable nos habla de esas etapas de reconocimiento, medición, reclasificación, valuación, medición inicial, medición posterior, que deben ser consideradas al momento de reconocer los hechos económicos. Entonces, lo que se hizo en algunas entidades, en esos procedimientos internos, fue generar unos diferentes manuales de prácticas contables, unos manuales de estimaciones contables, unos manuales de dinámicas contables, un manual de control interno, y todo ello iba amparado en las políticas contables. Era decir, las políticas contables, la matriz, y de ahí se desagregaban los diferentes manuales que podíamos encontrar. Con ello podíamos mejorar el tema del proceso contable y saber el reconocimiento de esos hechos económicos. Por ende, esta resolución, que fue la 525 del 2016, donde nos mencionaban esas etapas, podíamos verificar y podíamos seguir toda la trazabilidad del proceso contable. Nuestra recomendación es que si no tienen esos manuales, los puedan acoger, los puedan derivar de sus políticas contables para que tengan una claridad y un cumplimiento con esta resolución 525 del 2016. Se le han hecho varias modificaciones a esa resolución 525 del 2016, entre las cuales está la resolución 625 del 2018. Y creo que en este punto es donde entidades como los municipios y las gobernaciones, que tienen entidades agregadas como son los consejos, como son las personerías, las contralorías, donde el municipio o la gobernación es quien tiene que consolidar y presentar esa información, la Contraloría General de la Nación, a través de esta resolución 625 del 2018, creó y hizo esa división de las unidades contables, donde había una unidad central, que en este caso, para nuestro ejemplo, sería el municipio, y hay unas unidades dependientes, que sería el tema de los consejos, el tema de la personería, de las contralorías. Entonces, para ello, generó una diferencia de criterios. ¿Qué responsabilidad tendría la unidad central sobre la unidad dependiente?
cuáles serían las políticas que debe seguir, cuáles los procesos de información que debe entregar cada una de las agregadas a el municipio para que éste pueda hacer la presentación de los estados financieros. También hace un reconocimiento a los criterios de conciliación de cuentas, de las cuentas que tienen en común. Entonces, por lo tanto, con esta resolución 625 del 2018 vamos a tener una guía más de cómo vamos a establecer esos criterios que se van a tener en cuenta, y sobre todo en el tema de los cierres, el cierre de la vigencia 2018. Eso es básicamente lo que trae esa resolución 625 del 2018. Vamos a pasar a otro tema de la resolución 523 del 2018. Es una resolución que lo estamos viendo en la diapositiva. Se desprende de la resolución 533 del 2015, que era el que traía todos los anexos, y posteriormente nos hablaba de unos instructivos. El instructivo 002, con el cual fue el que realizamos los diferentes ajustes, las diferentes reclasificaciones, para posteriormente llegar a esos saldos iniciales, con los cuales iniciaríamos nuestro nuevo marco normativo bajo esa regulación de la resolución 533 del 2015. Entonces, si ustedes recuerdan, la cuenta que se utilizaba para esos ajustes que se realizaron en los estados financieros estaba la 3145, impactos para la transición hacia el nuevo marco de regulación mediante esa cuenta. Entonces, posteriormente vimos que algunas entidades tuvieron algunos inconvenientes en el momento de realizar sus ajustes, o la información no estuvo dentro del tiempo que se necesitaba para presentar esos saldos iniciales, por lo cual se elevaron varias consultas para poder determinar qué procedimientos se deberían realizar. En algunas entidades se empezaron a hacer unas retransmisiones nuevamente de la información de los saldos iniciales, porque habían ajustes o partidas o elementos que no quedaban contenidos en ese balance inicial. Entonces, por lo tanto, se necesitaba realizar una nueva retransmisión de esa información. La Contaduría General de la Nación, a través de esta resolución 523 del 2018, lo que hizo fue establecer que a través de la cuenta 3145 se llevaran esos ajustes sin necesidad que haya que retransmitir esa información contable. Entonces, como nos lo menciona esa resolución, las entidades que por diferentes situaciones no puedan realizar el ajuste mediante comprobante a la fecha de la transición, 1 de enero del 2018, como les estaba mencionando anteriormente, que tuvieron que posteriormente retransmitir información, pueden ajustar en sus sistemas de información los saldos iniciales de las distintas partidas del activo y pasivo y patrimonio, afectando cuando haya lugar la cuenta 3145, impactos por la transición al nuevo marco de regulación, en cualquier fecha durante el primer periodo de aplicación. Es decir, estamos hablando del 2018. Esta cuenta ya no se puede utilizar para el 2019. Si se presentan errores en el año 2019, información que se debió incluir en el 2018, y consideramos la materialidad que tiene esta información, tendremos que hacer una reexpresión del estado financiero. Entonces, nuevamente hago la claridad que esta cuenta 3145 únicamente se puede utilizar durante la vigencia del 2018. Listo. Vamos a pasar a otro tema que es crítico en este cierre contable. Es el tema de la cartera. Como pudimos observar en algunas de las entidades, los diversos ingresos que percibían en esas cuentas por cobrar eran por tributos, impuestos, bueno, en fin, diferentes partidas, las cuales tenían que agrupar o poder consolidar en un solo grupo para poder determinar algunos grados de probabilidad de recuperación de esas partidas. Entonces, ahí, como le está mostrando la diapositiva, y lo podemos ver en un claro ejemplo, dice: los criterios para el reconocimiento de estimaciones contables para las cuentas por cobrar provenientes de ingresos sin contraprestación, tales como impuestos municipales y multas. Para realizar este procedimiento se tomó referencia a los siguientes aspectos:
Entonces, la cartera en mora o la que presenta incumplimiento en sus pagos. Eso era lo que hablábamos y lo que nos establece la norma cuando dice indicios de deterioro, cuando empezamos a ver que las condiciones de los pagos se están incumpliendo. El comportamiento de pago de los contribuyentes e infractores de manera detallada para aquellos que tuvieran características similares dependiendo del tipo de renta o multa, que era lo que les hablaba, era agrupar las diferentes rentas con características similares y la antigüedad de la cartera. Entonces, de acuerdo a estos tres elementos, estas tres características que se tienen en cuenta y con base en un análisis estadístico se determina el porcentaje de probabilidad de recuperación de los flujos, los cuales se describen a continuación. Entonces, aquí vamos a tomar un ejemplo del impuesto predial y más adelante vamos a ver en el segundo cuadro, vemos sobre el impuesto de industria y comercio y otros impuestos. Entonces, el impuesto predial nos habla de que tiene un margen de riesgo. Ahí tenemos el riesgo alto, que es mayor a 40%. Tenemos un riesgo menor que se establece entre 2 a 5 años, con un porcentaje del 60%. Y un riesgo bajo de 1 a 2 años, con un riesgo de 90%. Es decir, el grado de pérdida sería de un 10%, en ese último caso, que es el del impuesto predial. Para los demás impuestos, como industria, avisos y tableros, sobre tasa bomberil, circulación y tránsito, impuestos sobre teléfonos y telégrafos, el porcentaje de recuperación de los flujos futuros se establece de la siguiente manera. Entonces, como podemos observar, los rangos de riesgo se establecieron de acuerdo a la renta que se está manejando. Entonces, para industria y comercio, vemos que es alto, mayor a 5 años, y el porcentaje pues se diferencia del porcentaje de predial, como lo veíamos anteriormente. Entonces, ese riesgo es alto, está en un 30%, el de 2 a 5 años está en un 50%, y bajo está de 1 a 2 años en un 90%. Entonces, en este tema sí queremos ser enfáticos en cuanto al tema de la recuperabilidad de esa cartera. Y posteriormente lo que haremos es el cálculo del deterioro como tal. Entonces vamos a hacer la comparación del valor en libros, de la cuenta por cobrar y el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados. Entonces, cuando el valor de libros esté mayor a ese valor presente, lo que encontraremos es un deterioro. Para ello utilizaremos una fórmula de matemática financiera, la cual adjuntamos ahí a la diapositiva y hacemos relación a cada componente. Para este tipo de fórmulas tendremos que utilizar una tasa de interés. En este caso, para impuestos, utilizaremos la tasa de TES. Y para otro tipo de rentas, pues buscaremos una tasa de instrumento financiero, así que sean de características similares. Bueno, en la norma encontramos el tema de deterioro de activos no generadores de efectivo y generadores de efectivo. Para esta presentación y para la conferencia, nos enfocamos más en el deterioro de activos no generadores de efectivo, teniendo en cuenta las características de las entidades de gobierno. Algunos la pueden manejar, claro que sí, pero en este caso solamente estaremos enfocados a lo que es el deterioro de activos no generadores de efectivo. Entonces, ahí hacemos una comparación. Ahí lo que vamos a establecer es el valor que tenemos en libros de la propiedad, planta de equipo en este caso, y lo comparamos con el valor del servicio recuperable. Ustedes lo pueden observar ahí en la diapositiva, se hace esa comparación, pero el valor del servicio recuperable se hace o se escoge el mayor entre el valor de mercado y el costo de reposición. El valor de mercado, recordemos que menos los costos de disposición, es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre partes conocedoras e interesadas en condiciones de independencia mutua. Y para el tema del costo de reposición, es el costo en el que la entidad incurriría en una fecha determinada para reponer la capacidad operativa de ese activo. Entonces, como podemos observar, tenemos que hacer ese análisis
de comparativo de cuál de estos valores es el mayor, y ese sería nuestro valor de servicio recuperable. Entonces ahí tendríamos que hacer ya frente a lo que sería el valor en libros y determinar si hay indicios de deterioro. Recordemos que la norma también nos habla de un tema de fuentes internas y fuentes externas de los activos. Cuando podamos observar que nuestro activo está deteriorado, entonces en ese momento podemos hacer la aplicación de esta fórmula que le estamos indicando el día de hoy, y posteriormente reconocerlo en el estado financiero. Solamente si hay indicios de deterioro procedo a hacer este procedimiento. ¿Cada cuánto estaría haciendo ese deterioro? Ahorita para el cierre de la vigencia del 2018 lo podemos hacer. Se puede hacer en cualquier momento del año, siempre y cuando sea comparable con el siguiente año. Es decir, si yo hago el tema de deterioro en el mes de junio del año 2018, lo podría hacer también en el mes de junio del año 2019. Entonces, este tema de deterioro es uno de los temas más complejos. Sabemos las dificultades que se pueda llegar a presentar en poder establecer el costo de reposición o poder hallar un valor de mercado. Por lo tanto, estaremos prestos a cualquier inquietud que ustedes tengan en la determinación de ese deterioro para poderlos guiar en este proceso. Seguimos. Bueno. La idea es la siguiente. Yo sé que por la premura del tiempo no vamos a contestar todas las preguntas que nos puedan estar llegando, pero la idea es que ustedes nos manifiesten esas inquietudes que tienen en este cierre y nosotros poder de alguna manera hacerles el acompañamiento y resolverles esas dudas. Entonces vamos a pasar al set de preguntas de una vez y iniciaríamos con las preguntas que ustedes enviaron. Entonces vamos a dar paso a ese tema. Gracias. Bueno. De igual manera, cualquier tema que ustedes quieran tratar, que crean que es de vital importancia para el desarrollo de este cierre, con muchísimo gusto nos lo pueden hacer saber y con todo el gusto le vamos a poder contestar. Entonces, nos han llegado algunas de las preguntas e inquietudes que esperamos puedan resolver las dudas que ustedes tienen. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por preguntar. Estamos aquí resolviendo las inquietudes que tienen todos ustedes. La primera inquietud dice: si la entidad debe realizar alguna corrección en la medición o reconocimiento de sus activos y o pasivos durante el 2018, debe expresar sus estados financieros y volver a reportar la información trimestral a la Contaduría General de la Nación. Lo que entiendo de la pregunta es que si hay algún cambio de reconocimiento o medición elaborado durante el 2018, ¿se debe volver a reportar o cómo se corrige esto? ¿Cuál es el procedimiento contable, doctor Iván? Mire, esto lo vimos en el tratamiento que hablábamos de la resolución 523 del 2018. En el artículo segundo nos menciona las entidades de gobierno que se acojan al artículo primero de esta resolución. No deberán expresar sus estados financieros mensuales ni retransmitir el formulario CGN 2015-001. Entonces, por lo tanto, no tendrían que expresar, pero les recuerdo nuevamente que esto es durante el 2018. Para el 2019 ya tendríamos otro tratamiento totalmente diferente. ¿Qué sucedería, doctor Iván, en el caso de que hayamos identificado un elemento que no se reconoció de manera adecuada durante la elaboración de los saldos iniciales? Supongamos, por X o Y razón, se omitió el reconocimiento de un activo o ese activo quedó, la medición no fue la adecuada o no se reconoció un pasivo. ¿Qué debemos hacer y cuál es el procedimiento que se debe seguir en este caso, doctor? Miren, ahí en el manual de políticas contables que desarrolló cada entidad, se estableció la norma de errores y políticas en las estimaciones. Entonces podemos ver que ahí se trataría de un error contable. Y nuevamente quiero hacer el énfasis hacia la materialidad que se considere de esa partida. Si es una partida material,
tendríamos que hacer una reexpresión del estado financiero del año 2018. Entonces eso sería básicamente el tratamiento inicial que le daríamos a esas partidas. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, doctor Iván. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿el estado de flujos de efectivo para el 2018 es de presentación obligatoria? No, lo veíamos en la presentación de los estados financieros. Dice, de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 2 de la resolución 484 del 2017, las entidades de gobierno no están obligadas a presentar con corte a diciembre del 2018 el estado de flujos de efectivo. Para el año 2019 y siguientes sí tendrá que presentar este estado financiero. Es complejo para algunas entidades que no manejaban este tipo de estado financiero. Entonces, valdría la pena, doctor Santamaría, que abriéramos el espacio para indicarle también a las personas que tienen un poco de complejidad para realizar este estado financiero para algún espacio, sí, y realizar una capacitación en cuanto a este estado financiero. Perfecto, doctor Iván. Esto quiere decir entonces que si no estamos obligados, pero lo queremos hacer, lo podemos hacer. Sí, lo podemos hacer, claro que sí. Nuestra sugerencia para aquellas entidades que de alguna manera están siempre a la vanguardia con sus estados financieros y con la presentación de los estados financieros, que fueran realizando este estado financiero para que en el 2019 tengan una comparabilidad con ese estado de flujo efectivo. Perfecto, doctor Iván, muchas gracias. Tengo otra siguiente pregunta y es, ¿cómo se debe clasificar el saldo por concepto de impuestos diferidos a los estados financieros? Aquí vale la pena hacer una aclaración y es que de pronto muchos de las personas que están viendo la conferencia van a decir, bueno, nosotros somos entidades de gobierno, no presentamos impuesto de renta, ¿cierto? No estamos obligados a declarar porque no estamos bajo esa normativa. Sin embargo, es importante considerar que hay entidades que están sometidas, que a pesar de ser entidades de gobierno, el desarrollo de su actividad tiene una parte grabada. ¿Qué sucede entonces con este impuesto diferido? Estos saldos se presentan como pasivos corrientes, eso lo veíamos y la mayoría de las entidades de gobierno no dan aplicación a este impuesto diferido, por eso yo sé que algunos se estarán preguntando qué es el tema de impuesto diferido. Algunas entidades sí manejan alguna comparación fiscal con una comparación contable, entonces es este tema del pasivo por impuesto diferido. Vale. Tengo otra siguiente pregunta, doctor. Siempre la tasa de descuento para el deterioro de las cuentas por cobrar es la tasa de los TES, teniendo en cuenta que los TES son los títulos especiales de tesorería que son emitidos por el gobierno colombiano, ¿vale? Entonces, ¿siempre se debe aplicar los TES? No, señor. Esto es, y la norma es clara, que solamente se puede hacer para el tema de impuestos. Para otras tipo de carteras podemos utilizar una tasa de similares características. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Dice, cuando se detecta un error material, se habla de reexpresar los estados financieros. ¿Se debe reportar la información a la Contaduría General mediante el chip? Entonces yo creo que para responder la pregunta es importante hablar, o vamos a partir del supuesto que se detecta el error en el año 2018, doctor Iván. ¿Cómo sería? Como hablábamos anteriormente, si se reporta el error en el 2018, podemos hacer uso de la resolución que hablábamos, la 523 del 2018, ya que ella nos permite que para ese único año podemos hacer la corrección sin necesidad de hacer reexpresión de ese estado financiero, de ese informe que estamos presentando. Perfecto. Los estados financieros de la vigencia 2018 frente a la vigencia 2017 son comparables de acuerdo con lo que establece las características de mejora del marco conceptual. Es decir, si tenemos unos estados financieros 2018, ¿se pueden comparar con el 2017 o no serían comparables, dado que la norma o los marcos técnicos con los cuales se elaboró son diferentes, doctor Iván? No, los estados financieros del 2018 son los primeros estados financieros que se presentan bajo el nuevo marco de regulación, por lo tanto no serían comparables con el año 2017, porque este 2017 está bajo el régimen de contabilidad pública del 2007, de un marco normativo anterior, por lo tanto no gozaría de las mismas características que debe tener bajo el nuevo estándar internacional que está bajo la resolución 533 del 2015.
Perfecto. Y las cuentas de orden, bueno, esa es una pregunta que también ha sido mucho en el sector privado y es, ¿las cuentas de orden hace parte de los estados financieros y cuál es el tratamiento de acuerdo a lo establecido con la resolución 533 de 2015? ¿Qué sucede con las cuentas de orden, doctor? Mire, las cuentas de orden, en cuanto a pasivos contingentes y a activos contingentes, en el capítulo 3 de las normas para reconocimiento, medición y revelación de la resolución 533 del 2015, así como en el instructivo 002, activos y pasivos contingentes, establece que no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros, pero sí se tendrán en cuenta como guía control que debe tener la entidad, ya que ellas también están entrando partidas y están saliendo partidas de los estados financieros, más no serán de reconocimiento dentro de los estados financieros y la presentación de estos estados financieros. Bueno, muy bien. Tenemos otra pregunta y es, ¿qué sucede con los ingresos y gastos que se identifican, que son producto de una vigencia anterior, según entiendo la pregunta, y los estados financieros ya se han cerrado? Entonces, yo cerré mis estados financieros e identifiqué ingresos y gastos que son de una vigencia anterior. Bueno, como lo veníamos mencionando, lo primero que yo voy a establecer es la materialidad que tienen estos ingresos y gastos. Y encontramos en algunas entidades que por el tema presupuestal incurrían en que tenían que ejecutar los recursos, pero una cosa es el tema presupuestal y otra cosa es el tema contable y financiero de que trata la resolución 533 del 2015. Entonces, por lo tanto, tendremos que darle el tratamiento que tienen bajo esa resolución 533 del 2015, que esa corrección de errores de periodos anteriores están dadas por las omisiones que se presentan en los estados financieros de la entidad para uno o más periodos anteriores. Como resultado, me va a permitir leer un fallo que fue utilizado por la doctrina contable. Se debe utilizar información fiable que estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados y que podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. Se incluyen, entre otros, efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de política contable y la inadvertencia o mala interpretación de hechos y fraudes. Entonces, por lo tanto, hablando de que estas partidas son materiales, tendría que hacerse una reexpresión de esos estados financieros si esos ingresos y esos gastos no fueron reconocidos dentro de la vigencia, así como lo establece, y lo acabo de leer del fallo de la Contraloría General de la Nación. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, en cuanto al proceso contable y al sistema documental contable, ¿de qué manera se puede aplicar esta norma con el fin, perdón un segundo que se me pasó, con el fin de que las entidades que tengan agregadas las aplique? Entonces, en cuanto a proceso y sistema documental contable, ¿de qué manera se puede aplicar la norma con el fin que las entidades que tienen entidades agregadas la apliquen de manera conjunta? Entonces, entidades agregadas son las que, por ejemplo, las gobernaciones que van agregando pues las entidades agregadas. ¿Cómo es el manejo de esto, doctor Iván? Mire, como lo podíamos observar y como se los mencioné en el tema de proceso contable y sistema documental contable, en las cuales se identifican unas etapas y unas subetapas para llevar este manejo interno, nosotros les sugeríamos a las entidades que para mayor control manejara un tema de procedimientos internos dentro de la entidad y que esos procedimientos internos se hicieran extensivos a las entidades agregadas. La idea es que se pueda unir esa información de una manera que haya trazabilidad, haya una documentación de cómo se está realizando el proceso, de que haya un responsable, como lo menciona la resolución, tanto de la entidad central como la entidad dependiente, para que se puedan entender en cierta forma y la presentación tanto independiente o individual del estado financiero como la presentación consolidada de la unidad central se pueda llevar de la mejor manera. Entonces la sugerencia es que se establezcan una serie de procedimientos que puedan tener el alcance de las dos entidades, sabiendo que la una está regulando a la otra. Bueno, muy bien. Otra pregunta relacionada con registro posterior. Para aquellas operaciones que se conocen o están disponibles para su registro en un periodo diferente en el que sucede el hecho económico y en razón a que se eliminaron las cuentas de ingresos y gastos de ejercicios anteriores por el cierre, ¿cómo se registra esa información?
Bueno, esa información se registrará de acuerdo a lo como debió haberse registrado inicialmente, tanto siendo un ingreso como un gasto, y dependiendo lo que mencioné anteriormente. Si es material, lo haremos la reexpresión de los estados financieros, y si no, lo reexpresaremos en el estado de la vigencia actual. Bueno, en la contabilidad, dice, si se tienen en la contabilidad intangibles totalmente amortizados, pero están en uso, ¿qué se debe hacer? ¿Qué debemos hacer con esos intangibles que están amortizados y que actualmente están en uso? Los amortizamos, la pregunta establece que ya los hemos amortizado. Tenemos un intangible que ha sido totalmente amortizado. Sí. Sin embargo, es un intangible que está siendo parte o que está siendo utilizado por la entidad en este momento. ¿Qué se debe Mire, hacer? lo que establece el marco conceptual cuando hablamos de qué es un activo o qué es un pasivo o qué es el patrimonio, ahí empezamos a verificar que ese activo está siendo utilizado por la entidad, por lo tanto le está generando un potencial de servicio. Entonces, en ese orden de ideas y desde ese marco conceptual, ya podríamos establecer que se tendría que estar reconociendo ese intangible. Vale, es importante entonces aquí tener en cuenta que para la elaboración de los saldos iniciales se debió elaborar o se debió evaluar cada uno de nuestros activos. Se debió haber hecho una valoración y decir si este activo todavía tiene potencial de servicio o está generando algún valor para la entidad. En ese orden de ideas es si cumple la definición de activo. Una vez cumple la definición de activo, se debió haber recalculado su vida útil, y a partir de allí volver a empezar a amortizar el caso de este intangible o cualquier otro elemento de la propiedad, planta de equipo. Por lo tanto, nuestra invitación, y siempre la hacemos a los clientes, es que a partir o para los cierres de cada año revisemos las estimaciones contables, las vías útiles en las cuales estamos realizando las amortizaciones, para no llegar precisamente a este caso o en este punto en el cual tenemos un elemento que sigue siendo utilizado por la entidad, pero que ya fue amortizado en su totalidad. Por lo tanto, lo que se debe hacer en este caso, según me comenta el doctor Iván, es establecer su vida útil y empezar a amortizar nuevamente. Nosotros tenemos un caso práctico muy interesante de cómo se debe establecer esto en sus saldos. Lo estaremos haciendo llegar a nuestra participante para que le quede mucho más claro el tratamiento que se le debe hacer para la reestimación y el cálculo de lo que sería. Claro, quiero hacer una precisión ahí, doctor, y es uno de los procedimientos. Puede que ser que alguna de las entidades no se pueda reconocer la importancia que tiene el tema del proceso contable y de establecer unos procedimientos. En esos procedimientos está el manual de estimaciones contables, y ahí podemos ver todo el tema de vidas útiles. Entonces, esos procedimientos no se van a quedar estáticos, esos procedimientos se van a ir actualizando de acuerdo a cómo vayan evolucionando los hechos económicos que tenemos en la entidad. Vale, doctor Iván, de acuerdo a lo que mencionas, ¿hay una diferencia entonces entre política contable y estimación? ¿Cuál es esa diferencia? Porque considero que es importante que las personas tengan claro que una cosa es mi manual de política contable y otro es mi estimación, y cuál es el efecto de cada una de ellas. Claro que sí. En el tema de la política contable, y si ustedes lo ven en la norma como tal de la resolución 533, establece de qué forma puedo hacer el cambio de una política, cuándo es prospectivamente y cuándo es retrospectivamente. En cuanto al tema de la estimación, una estimación está cambiando, hay incertidumbre sobre algunos hechos económicos que pueden generar que esa estimación cambie. Entonces, al ser un cambio de estimación, no tendría que expresar mis estados financieros, mientras que si hago un cambio de política, dependiendo de si no es directamente realizado por el ente normalizador, que en este caso sería la Contaduría General de la Nación, tendría que expresar mis estados financieros, porque estoy haciendo es un cambio de política. En cuanto a la estimación contable, lo puedo llevar allá en mis procedimientos contables, y por eso no incluyo mis estimaciones dentro de mis políticas contables. Entonces, esas se están actualizando, están cambiando. Cuando yo estoy verificando a final de año y realizo el tema de estimaciones de deteriores, estoy verificando el estado en que están los activos. Entonces, de acuerdo a ello, voy al manual de estimaciones contables, y ahí puedo observar cuál sería el tratamiento para los diferentes activos. Perfecto, doctor Iván, muchas gracias. Entonces, un cambio de estimación se hace de forma prospectiva, un cambio de política tiene implicaciones retrospectivas. Muchísimas gracias a todos. Queremos agradecer al doctor David
el doctor Iván, perdón, la presentación que nos ha realizado el día de hoy, a todas las personas que estuvieron siguiendo nuestra conferencia el día de hoy a través de Facebook Live, que nos enviaron sus preguntas. Cualquier inquietud en nuestra página están nuestros teléfonos, estamos disponibles para atender las inquietudes, o si consideran que los debemos acompañar en algún proceso contable, nuestra firma está preparada y muy bien calificada para cada uno de estos temas. Como les había mencionado, nosotros estamos ahorita realizando una serie de procedimientos o una serie de conferencias vía Facebook Live sobre los temas que son de actualidad y que son de interés para cada uno de ustedes. Dentro de 15 días estaremos haciendo una charla básicamente sobre lo que es la ley de financiamiento del gobierno colombiano, y como les comentaba, nos vamos a enfocar mucho hacia qué ventajas y qué oportunidades va a tener esta ley. Para esa ocasión nos va a acompañar el doctor David Granados, que se encuentra hoy aquí con nosotros, y con él los voy a dejar para que les haga una pequeña introducción de lo que sería esa próxima charla que vamos a tener. Los invitamos nuevamente a que nos sigan acompañando en nuestras conferencias, a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde encontrarán gran material de interés para todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias, doctor David, muchísimas gracias a todas las personas que participaron, que nos siguieron. Doctor Iván, perdón, y los dejo con el doctor David. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias para todos.